Bien, aquí sigue la secuencia, creo que es la tercera escena. La clave de este formato, que es arquetipos, yo levemente, personaje a personaje, lo que hago es mover el punto de encaje, sigo siendo yo, un punto de encaje. ¿Eh? Ahí. Eh, yo sé que lo que yo sostengo incomoda inmensamente, pero yo debo decirlo, es lo mejor que puedo hacer. A mí me tocó ver desde Ibiza en el año 78 el cambio que habían hecho los argentinos. Es como que una parte de la memoria se les había soltado. Los cambios que hubo entre el 71 y el 78 fueron muy grandes en Argentina. También en Europa. La Europa del 71 poco tenía que ver con el 78. La transición española fue exquisita. Claro que si la analizamos ahora, podemos ver si con la justicia se hizo o no se hizo aquello que se tenía que hacer. Ahí me pongo en posición de Tai Chi. Pero estaba el miedo a la dictadura. El tema era cuánto se podía mantener la democracia. Entonces en esos términos fue fantástica. El cambio que hizo España entre el 71, que fue la primera vez que pisé España, Madrid, Barcelona y Toledo, y el 78 fue increíble. Ahí yo descubrí la capacidad que tienen los pueblos de cambiar. Nada tiene que ver la de España del 71 con la del 78. No solo que pintaron Madrid todos los techos blancos, hasta ese momento, le cuento a aquellos que tienen poca información, porque el periodismo ha puesto su foco en aspectos de las formas, pero hay cosas que son significativas. Madrid pintado de blanco surgió cuando nació la democracia. Madrid era gris. La época sudaca, ¿a qué llamo sudaca? Llamo sudaca a un grupo de acciones, de conductas que nacen cuando hay un periodo largo en una sociedad de sálvese quien pueda. Entonces, en esos momentos todo se mide en términos económicos y pierde el propósito del trabajo. En términos productivos pierde el amor, la empatía que cada uno tiene por la actividad que realiza. Y la red económica no es otra cosa que la sumatoria de todos estos elementos. Son elementos que se suman, que de acuerdo a cómo coordinan, surge una sinergia. Y si esa sinergia es productiva, como la tiene por ejemplo Alemania, entonces suena como un violín, porque es creatividad hecha pragmatismo. El sálvese quien pueda, el sudaca, que es eso, bueno, el sálvese quien pueda viene acompañado con otra cosa, viene con un tipo de educación donde se premia a aquel que las sabe todas, o aquel que dice las respuestas más convenientes para un momento cultural determinado. Pero en general la velocidad hace que no piense. La gente de repente se permite pensar un día que se va a una terma o se va a navegar, y entonces, a ver si aquí salgo en foco, no, aquí. Y entonces se va a navegar y ve las ciudades de lejos. Entonces ahí tiene una aproximación, pero apenas entra de nuevo en la rueda del estrés viene la desconexión con la memoria vivencial. Y lo que yo sostengo es que hemos votado en un estado de estrés absoluto, con desconexión con la memoria vivencial. No nos habíamos acordado, no se acordaban los padres porque borraron los momentos tristes, entonces los hijos no lo conocen. Ya hemos vivido 4 veces esto del ajuste y la hambruna y que se destruye toda la red productiva.
y que al mismo tiempo es el tiempo que aprovechan los capitales foráneos para poder tomar las llaves del país, el territorio. Lo primero que hizo Macri cuando subió a la presidencia fue sacar los seguros de compra de extranjeros en el país. ¿Por qué? Porque somos no abiertos a los extranjeros. No, para nada, para nada. Es decir, esta es una tierra donde la gente viene y donde siempre hemos sido bien recibidos. Pero hay unas pautas, hay una cosa que se llama identidad cultural, hay una cosa que es la conveniencia comunitaria. ¿Cómo queremos hacer el país? ¿Cómo es el país que nosotros queremos desarrollar? ¿Cuáles son nuestras normas de convivencia? Aquellas genuinas, aquellas que nos ponen en conexión con la inteligencia del corazón. Porque es aquello lo que da plenitud. Si no, buscamos en el consumo cosas que... Es decir, del consumo es algo que hay que cultivar. Pero hasta en eso tenemos que estudiar algunas cuestiones. Por ejemplo, el cambio climático y lo que hemos hecho con los materiales exige que nosotros no fabriquemos más material chatarra. El material chatarra tendría que pagar un impuesto extraordinario. Y de repente no hacen falta 5 prendas, cuando de repente con 2 prendas de mayor calidad podemos incluso estar mucho mejor vestidos. Hay criterios que hemos tenido que responden a pautas de marketing, porque lo que se trataba en la época piramidal, desde la revolución industrial, era de consumir, de crecer. Y crecer, hay una cosa que es crecer y otra cosa es el emprolijar. Una cosa es los momentos de expansión y otro momento es volver a conectar las cosas en su lugar natural. Entonces ahora estamos frente a un cambio climático. Tenemos que estar fuertes, porque no sabemos si va a haber inundación, si vamos a tener que trasladarnos, si de repente viene una lluvia electromagnética y nos aniquila los aparatos eléctricos, no lo sabemos. Entonces tenemos que estar enteritos. Y salimos de una pandemia. Y es un momento para cuidarse. No es un momento para ajustes ni para hambre. No lo es, porque eso va contra la vida. Y si algo va contra la vida, está mal de entrada. Vamos hacia el lugar más donde podamos hacer la mejor rentabilidad de nuestros recursos. Yo creo personalmente que si nos tiramos como criterio a la comida sana, nosotros podemos inaugurar una etapa donde el mundo esté mejor alimentado. Y si eso lo capitalizamos desde el turismo, lo importante no es el turismo que está en función de la oferta y la demanda y las líneas financieras, no. Si se estudia turismo hay que estudiar un tema de interés propio. Tiene que tener un contenido cultural. Todos los lugares que supieron estar de moda en un momento determinado tuvieron una impronta como la tuvo, por ejemplo, Ibiza. Ibiza era el tú mismo. Era el lugar de máximo respeto que yo he conocido entre las personas. Hasta los 80, donde pusieron el casino. Ahí yo me fui de Ibiza. Las formas, las organizativas de Suiza, por ejemplo, son impecables. Entonces, no se trata de copiar modelos, se trata de mirar para inspirarse en cómo sería nuestra versión desde esa impecabilidad. Con solo tener un mapa de posibilidades en nuestra mente, que es lo que yo llamo el modelo país, en la mente, inmediatamente nuestro territorio, nuestra tierra,
el valor se multiplica por 5. Eso sí, habría que revisar en los últimos años las compras de tierra que hubo, en qué condiciones y con qué propósito. Porque de lo que hay que hablar es de propósitos. Más en estos tiempos que los fundamentalismos abundan. Y acá se hablaba de abierto a las personas de buena voluntad, ¿no? Sí hay personas que de repente sobran en el país, pero no se trata de cuestiones geográficas ni culturales, si son más negros, menos negros, más indios o menos indios. Se trata de, ni tampoco la apariencia de gente de bien. No, desde el propósito real. ¿Quiénes están fomentando la vida? ¿Quiénes están fomentando la vida? ¿Quiénes propician que se den hechos amorosos en el buen sentido, amistosos, afectuosos, como quieras llamarlo? Venimos en una dualidad propia de una crisis. Hemos vivido una supercrisis. Ahora hay que bajar un cambio. Entonces, si vamos a hacer modificaciones, planifiquemos. No por un enojo que no pudimos canalizar, destruyamos todo lo que vivimos haciendo, que ha sido una maravilla. Y aquí sí quiero agregar, porque el otro día me enteré que en el barrio donde vivo se había dicho que yo soy kirchnerista o peronista. Entonces otra vez vuelvo a decir claramente, yo no soy ni peronista, ni soy kirchnerista, menos aún soy de derechas. Tengo un sitio propio del cual me manifiesto en total transparencia. Se llama Posición Ecológica Sur, desde el año 1987. Y sí, me opongo cuando veo que hay cosas armadas desde la mentira perversa, como fue el caso de la muerte de Timerman, cuyo padre había hecho uno de los pocos periódicos que hubo en Argentina que valían la pena para que el pueblo esté informado. En la época de los 70, los diarios que más se aproximaban a la verdad de lo que sucedía eran La Opinión y Buenos Aires Herald. Hay que recuperar lo cierto. Aquí se inyectó ansias de pertenencia. Y que cada uno sabe todo, Mira, y te lo voy a decir de esta manera, en lo que yo hago soy un Messi. Y cuando vine a Argentina lo sabía perfectamente, pero no porque me lo imaginé, porque había tenido una idea, había visto una asociación que implicaba tocar el mayor tabú del marketing, que cuando llamé a Buenos Aires para decir que iba a intentar hacer eso, prácticamente me dijeron que era un delirante. Y eso está publicado y dejé bien impreso en la revista Hola del 83-84, una página 2/3 con un titular que dice: tus marcas de siempre piensan en ti. Los señores de Carrefour no lo aceptaron porque a mí se me ocurrió que la tapa de Recordacompra hubiese sido ideal para Carrefour. Pero allí los de Carrefour Francia nos explicaron que en realidad el negocio de ellos está en la cantidad de compras y cómo jugaban con los espacios. Si ellos se comprometían con las 60 marcas de Recordacompra, perdían capacidad de negociación. Pero de todas formas, sí copiaron la asociación de marcas y en función de eso hicieron las revistas. No lo agradecieron. Una vez me jugué una chance y saqué una tarjeta de Carrefour. Y después no hubo comunicación y figura ahí como impaga. ¿Cómo se llama? Esto de donde están los registros, el que se pide comercialmente. Todavía tengo algún bache disléxico. Hasta hace 10 años era impecable. Llevé una cuenta testigo que fue la del Banco Francés. Desde el momento en que llegué a la Argentina, en el año 87, desde esa cuenta manejé la inmobiliaria, fui proveedor de YPF,
tuve una fábrica de papelería, pero todos esos en realidad no eran negocios, esos eran partes de un estudio de campo que fue el proyecto S2F, que es cuando en Argentina yo vi semejante nubarrón y entendí perfectamente que eso iba a dualidad total, fin de mini argumento, y que en un momento iba a venir entrelazamiento del cerebro, y para entrelazamiento del cerebro es necesario que las memorias del hemisferio derecho y izquierdo coincida, y eso que es encontrarse con uno mismo. Y ahí sí tengo una ventaja, me encontré con mí mismo cuando viví mi muerte. 28 años tenía, fue en Andalucía. Y entonces ahí nada, vi otra película y tuve que actuar en consecuencia. Ahora, que viendo y atando los dos hemisferios se puede llegar a capacidades extraordinarias, sí, yo ya lo sé, hace 40 años que vengo experimentando eso. Pero de todas formas, tengo que encontrar la forma de transmitirlo, ¿viste? Para qué. Porque eso es como cada uno, yo no soy un ser excepcional, aviso. Simplemente me adelanté porque hubo unos derrames en el cerebro que me dejaron el izquierdo tululato y me tuve que mudar al derecho que se habían desconocido. Y ahí lo que me di cuenta, donde no me habían enseñado que hay caos, que no, que hay entendimiento. Lo que pasa es que responde a causalidades, a figuras cuánticas. Y nosotros recién ahora estamos teniendo las capacidades de entender la noción cuántica cuando manejamos un celular. En mi generación las empezamos a tener cuando yo descubría y pensaba que era lo que decía Einstein, ¿no? La relatividad. Y cómo juega la relatividad, cómo juegan los planos, cómo juegan los planos bidireccionales. Saber que puede haber realidades que están concentradas en diferentes vibraciones. Entonces, viste, lo que parecía, los fantasmas, no, es la realidad. Hay una conciencia que rodea, que es una campa, no es un Dios personal que es bueno o el malo. Hace un rato la persona que está arreglando el parque me decía, no, Dios es malo y Jesucristo es buenísimo. No, Jesucristo no es impersonal, es impersonal. Es la creación, es la fuerza de la creación. Y de repente tiene un lado activo, y entonces hace. Y nosotros somos receptores de esa inteligencia. Ahora, esa inteligencia es ajena, no, la hacemos nosotros en nuestros sueños. Somos co-creadores. El problema es cuando nos agarramos del egocentrismo y entonces creemos que lo hacemos todo. No, en el momento que nos conectamos sabemos inmensamente cosas, muchas más cosas, inmensamente, que las que solemos aceptar como aquellas que sabemos. Yo ya me perdí, a ver si puedo ponerme un poco cómodo ahora. Bueno, ahí, a ver, ahí es donde estoy pintando. La pintura es parte de la escena. Esto es la lección de economía, lleva ese nombre porque está basado, a ver, me voy a poner aquí como si fuese un actor. Ese nombre es usado, ¿cómo se llamaba? Sí, la lección de anatomía, que fue un experimento que se hizo en Buenos Aires en el año 1972 en el Congreso de Enfermedades Psicosomáticas que sucedió en el Sheraton, y donde algunos analistas que habían estado en California haciendo estudios entrecruzados entre Esalen y el Instituto de Eric Berne quisieron hacer una tesis teatral de cómo eran los juegos humanos según la percepción de Big Bang. Y ahí nace la lección de anatomía. Que la lección de anatomía respondió a esas pautas, que eran de una docencia increíble, 1 o 2 años. 1 o 2 años empezó a convertir más en una obra que todo el mundo veía de éxito, y empezaron esas cosas que siempre se le agregan, ¿no? Cuando desapareció la música original, ya fue otra cosa, hecho teatral. Pero la lección de anatomía original era eso, era una muestra. Entonces, la lección de economía está basado en eso, porque en la lección de anatomía a la vez no se representaban personajes, se representaban arquetipos. Si yo hacía el hijo, hacía del hijo. Entonces podía jugar desde el niño adaptado, desde el niño rebelde, desde el adulto, desde el padre nutritivo, desde el padre nutritivo, o del padre crítico,
o de la bruja, o del pequeño profesor, que es el contacto, y eso es lo que descubrí, que esas partes no adaptativas se relacionan con mayor entrelazamiento con el hemisferio derecho del cerebro. Entonces lo que estamos viendo y todas las piezas que tenemos son como el arte de cómo encaja el entrelazamiento entre hemisferios del cerebro. Y eso abre una nueva posibilidad. En principio es entender los conflictos que hay existentes, porque los conflictos que hay existentes en realidad son ramificaciones de conflictos de un tiempo en el cual no se pudieron resolver porque no tenían las conceptualizaciones necesarias, pero hoy sí. Hoy de repente sí. Yo estoy completamente seguro que si aquí hay un judío, un musulmán y un cristiano, hay un punto de entendimiento que cada uno sabe de lo que está hablando y no hay conflicto. No hay conflicto, hay suma. Y la paz se trata de suma. Pero lo que no podemos es jugar con la vida y con la naturaleza mal. No podemos hacer ahora por una cuestión teórica, matemática teórica, no probada, porque se le llama científica de ciencias económicas, de ciencias a medias. La ciencia no es eso. La ciencia es probatoria sobre elementos que se pueda medir. Y aquí están todos condicionados por variables que son de otra índole. No podemos exponer a un pueblo al hambre, después de haber pasado la pandemia, exponerla al hambre, a la preocupación por la falta de medicamentos, al temor si mañana se va a poder comer. A eso lo llaman libertad. Yo creo que hay una parte de la historia olvidada, y yo puedo entender eso. Porque yo, aviso, yo empecé a buscar la libertad a los 19 años. Me subí a un camarote de 6 en el Enrico C y partí a Europa un año, autostop. Y descubrí lo más cercano a la libertad, aquello que viví en el 71, en el otoño del 71 en Londres. A partir de ahí la busqué siempre. Así llegué a Ibiza. Yo necesito libertad porque necesito libertad de pensamiento. A mí que me venga con demasiado prejuicio me enjaula la mente, ¿viste? Y llega un momento en que, claro, llega un momento que tengo que agarrar y decir, paren. O sea, no lo llevo con cuanta humildad puedo, pero lo que yo hago, digo, es potente porque baja de la látice. Claro. Pero bueno, esa posibilidad la tiene todo el mundo. Ahora, para poder tener coincidencia de las dos inteligencias necesita atar con la energía, con la inteligencia del corazón. Y la inteligencia del corazón se enchufa, funciona, se incentiva cuando hay permiso para sentir. No es un drama, no se viene el mundo abajo. A todos nos han pasado cosas difíciles, en todas las familias hubo secretos, pero hay un momento que hace falta permitirse sentir. No hay nada más sanador que sentir. Cuando se limpia, cuando se drena, sale todo. Primero el agua sale barrosa, ¿no? Después empieza a salir agüita limpia y ahí es donde se ve más claramente. Tenemos unas posibilidades como país increíbles. Se podría respetar la elección tal como fue, pero hace falta una revisión, un ver estrategias. Hay que lograr una estrategia donde se minimice la variable sufrimiento humano. Aquello que implique sufrimiento humano, que signifique muerto, es el adversario. Son aquellos que están pensando que no hay solución posible y que un tercio de la humanidad tiene que desaparecer. Un disparate inmenso, antinatura. En Europa eso murió hace 30 años como pensamiento, pero en los países de periferia de esas cosas se reparten, ¿no? Entonces primero detectar, ¿estamos haciendo algo por la vida? Porque la vida es la nuestra, es la que nos queda. La vida viene de la naturaleza. Eso es lo que nos llena. Y tenemos la mejor. Lo único que tenemos que hacer es el jardín.
Así que bueno, en eso estoy. ¿Dónde está el mouse para parar? Aquí. Así que nada, voy a seguir haciendo el parque. Y después la pintura.